este video hablaremos sobre los beneficios de trabajar con Strapi.js y veremos una comparativa con otros CMS existentes en el mercado. Pero antes de eso necesitamos hablar sobre un término. ¿Qué es Headless? Aunque en el video anterior estuvimos nombrando mucho el término Headless, no hemos descubierto qué es. Entonces necesitamos primero saber qué significa Headless. Y para no hacer el cuento largo sobre lo que significa, cuando hablamos de que un servicio es headless, hacemos referencia a que un sistema está desacoplado de dicha funcionalidad existente en la capa de interfaz. Es decir, que la funcionalidad que nosotros tenemos en el sitio web pues no está acoplada con el mismo servicio que tenemos en el backend, sino que cada uno funge como un servicio separado para poder obtener diferentes beneficios al momento de estar trabajando con desarrollo de sitio web o con desarrollo de aplicaciones. En este caso, cuando nosotros nos referimos en términos simples al término head, hacemos referencia a que donde nosotros estamos presentando dicho contenido de información se encuentra en otro lado. Al ser headless CMS, Strapi.js, lo que significa es que como tal Strapi.js solamente nos brinda a nosotros el servicio de API para poder hacer el consumo de la información, por lo que toda la capa de presentación donde nosotros vamos a visualizar dichos datos la vamos a desarrollar en un servicio diferente a Strapi. ¿Cómo es que funciona? Pues en terminologías sencillas, Headless CMS. Pues principalmente una de las razones por las que surge esta principal razón de utilizar un servicio headless es que podemos utilizar cualquier servicio de frontend o cualquier herramienta frontend que nosotros podamos conocer. Podemos estar trabajando con React, podemos estar trabajando con Svelte, podemos trabajar con Vue.js, con Next.js o incluso con Astro. Pero la ventaja de tener un servicio Headless CMS es que no solamente funciona con cada una de ellas, sino que además de eso podemos incluso obtener la información de diferentes dispositivos. Es decir, podemos consumirlo en web, podemos consumirlo en mobile, podemos consumirlo incluso desde servicios distintos a estos para poder ir a una misma fuente. De esta manera nosotros tenemos la capacidad de poder visualizar dicha información en cualquier capa de presentación, independientemente del lenguaje o framework que estemos utilizando. Vamos a hablar un poco sobre cómo es que funcionaba anteriormente todo lo que se conoce como el approach legacy o el modelo tradicional de cómo funcionaba la parte de desarrollar un sitio web. Principalmente, como sabemos, cada uno de los sitios web que nosotros navegamos los consumimos a través de un navegador, ¿no? Que en este caso vendría siendo nuestro cliente que hace una solicitud a algún servidor en alguna parte del mundo y que a través de este nosotros consumimos dicha información y la mostramos a un usuario. ¿Cuál era como la principal desventaja? Pues aquí, como podemos verlo representado en estos pequeños rectángulos, tenemos que el navegador hace una solicitud al servicio web. El servicio web tiene una capa de frontend, que en este caso es el que se encarga de hacer de determinar cómo se va a mostrar esa información con base en los datos que están en una base de datos o en algún registro donde tengamos la información almacenada. De igual forma, el servidor, en caso de que nosotros lo tengamos conectado con algún servicio de tercero, pues tendrá que ir y comunicarse con ese servicio de tercero, obtener la información y posteriormente procesarla en la capa de frontend y, por último paso, mostrársela al usuario. Eso lo que provocaba o lo que llegaba a suceder es que dependía mucho del servicio de la latencia o del tiempo de respuesta que podía emitir el servidor. Si ustedes en algún momento han visitado un sitio web y este sitio web no carga inmediatamente, sino que se queda como que procesando y posteriormente, después de unos cuantos segundos, visualiza la información, significa que está sucediendo un proceso en el camino donde se está haciendo un procesado de la información, se está obteniendo la data y se está evaluando dicha información para mostrarla en la capa de frontend, ¿no? En este caso, lo que nosotros vemos en el sitio web. Entonces, al tener esa pequeña latencia, pues obviamente la experiencia del usuario se ve afectada porque al momento en el que nosotros queremos cargar un sitio web, pues tenemos que esperar a que éste se procese. Entonces, principalmente, esta es una de las razones por las que surge la terminología headless, para poder hacer como la separación de los diferentes ámbitos y poder meter, digamos, algunas otras estrategias que nos permitieran a nosotros darle un fin distinto a que el frontend fuera un poco más rápido, a que la información que estamos visualizando no se tuviera que esperar a que llegara desde la parte del servidor y empezar a implementar algunas otras técnicas.
Y entonces así es como surge lo que conocemos actualmente como web moderna, donde ahora tenemos el browser que va hacia en este caso, hacia nuestro servicio de frontend, que viene siendo pues una aplicación que nosotros tengamos montada en cualquier servicio de frontend, como un Vercel, un Netlify, un Gatsby o lo que ustedes gusten. Ahí es donde se está alojando el servicio, pero aquí ya estamos almacenándolo de diferentes maneras. Aunque aquí estamos haciendo una representación un poco diferente, lo que viene siendo acá es que al final el rendimiento va a ser inmediato. Es decir, que nosotros en el servicio del gestor de contenido solamente tendremos una API, que esta API es la que procesa y gestiona la información desde nuestra base de datos y se conecta con servicios de terceros. Entonces, de esta manera lo que hacemos es que ahora el servicio de frontend se va a renderizar de manera distinta. En lugar de provocar un bloqueo mientras está haciendo una carga de información o mientras está haciendo el proceso, nosotros podemos darle una interacción diferente al usuario para que disfrute de una mejor experiencia. Eso ayuda mucho a que los usuarios no tengan esta sensación de querer abandonar el sitio web porque simplemente no carga. ¿Sí? Entonces esto hace que incluso tengamos mejor evaluación en rendimiento, que podamos tener una mejor experiencia de usuario, entre muchas otras ventajas más. Uno de los principales beneficios que nosotros tenemos dentro del propio Strapi.js es la principal, que mejoraremos la experiencia del desarrollo. Es decir, que nosotros no tendremos que hacer bootstrapping de nuestras aplicaciones, no tendremos que estar configurando absolutamente todo, sino que en el momento en el que nosotros trabajemos con Strapi.js, inmediatamente tenemos algo listo para poder empezar a trabajar y empezar a probar la idea que tengamos en mente. Si tú ahorita quieres crear, no sé, un servicio para ir a mostrar un changelog de lo que estás mostrando en cambios de una aplicación, pues listo, lo haces con un Strapi, generas un modelo que almacene esa información que tú esperas y ya tienes lista una API para poder empezar a renderizarla en cualquier parte que tú quieras, una aplicación mobile, una aplicación web o en donde tú quieras. Uno de los principales beneficios de utilizar Strapi es que tienes ya todo listo en el momento en el que instalas o configuras tu proyecto por primera vez. Después tenemos la escalabilidad. La escalabilidad es un punto importante. ¿Por qué? Porque al final tenemos que tomar en consideración que nosotros podemos estar empezando con un proyecto como una idea. Pero al final el proyecto puede llegar a escalar o crecer a largo plazo o a corto plazo. Por lo tanto, tenemos que tener la seguridad de que posteriormente vamos a poder seguir creciendo sin tener inconvenientes dentro de Strapi. Cosa importante que tenemos que tomar en cuenta y que veremos en las próximas clases es que al final Strapi.js tiene sus propias limitaciones y cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de crear nuestro proyecto en Strapi o nuestro esquema de datos. Como cualquier base de datos en las cuales nosotros estamos creando columnas, tipos de datos, etcétera, tenemos que tener cuidado sobre cómo estamos estructurando esa información para que posteriormente, cuando queramos agregar nuevas características o queramos hacer correcciones, lo podamos hacer sin ningún tipo de problema. En este sentido, Strapi.js nos brinda esa facilidad de hacerlo, ya que podemos estar totalmente seguros de que el proyecto que estamos creando directamente con Strapi puede escalar hasta niveles bastante grandes. Incluso hay grandes startups y grandes empresas que lo utilizan para poder llevar como todo su modelo de negocio, al menos en ciertos procesos necesarios. El tercer punto pues, es el rendimiento. Es un proyecto que está basado en Node.js. Al ser un proyecto de Node.js, debemos estar conscientes de que Node.js corre bajo un solo hilo. Aunque hay posibilidades de poder modificar cómo es que Node.js se ejecuta para poder hacerlo multihilo, debemos de ser conscientes de que esto se ejecuta solamente en un hilo. Por lo tanto, el rendimiento sí que ejecuta muy bien, pero obviamente conforme el proyecto vaya creciendo y haya las necesidades, pues obviamente vas a tener que ir creciendo el servidor para poder obtener como todas las capacidades. Pero lo que sí te puedo decir es que desde inicio el beneficio que te brinda el rendimiento es bastante alto. Es decir, que en una manera inmediata no vas a necesitar subir recursos ni nada por el estilo, ya que este posee como diferentes estrategias para poder procesar tantas peticiones existan dentro del propio servicio sin tener ningún tipo de problema. Así que el rendimiento es uno de los pilares ejemplares dentro de Strapi.js. Lo siguiente es la autogestión, es decir que nosotros podemos gestionar directamente
todo el contenido que estemos trabajando dentro del propio sistema de Strapi a través del panel de administración, lo cual hace mucho más sencillo para nosotros poder testear APIs, poder ver que la información se está almacenando de manera correcta, sin tener que acceder directamente a la base de datos. Es decir, con el panel de administración lo podemos hacer como nuestro comodín para poder ir observando como todo el comportamiento de lo que sucede dentro de nuestra propia aplicación. El siguiente punto es seguridad. En cuestión de seguridad, StrawPGS siempre está en el momento indicado para poder corregir cualquier vulnerabilidad existente dentro del propio servicio. Como les mencionaba, al ser un equipo que está constantemente observando, escuchando a la comunidad, también está siempre haciendo mejoras, por lo que el sistema siempre se conserva con demasiada seguridad y además nos ofrece a nosotros herramientas para mantener securizadas nuestras aplicaciones, como por ejemplo en el tema de autenticación, como por ejemplo el tema de manejo de tokens para APIs, incluso generar tokens directamente desde una autenticación. También el propio StrawPGS las autogestiona. El siguiente punto es el self-hosted. Esto creo que es uno de los elementos pilares dentro de StrawPGS, y es que tú puedes hostear totalmente el servicio de StrawPGS en tu propia infraestructura. Ya sea que lo quieras montar en un VPS, en tu propia infraestructura de AWS, Azure o cualquier plataforma en la nube que estés utilizando, lo puedes hacer. Incluso hasta si quieres dockerizarlo. Lo puedes dockerizar y lo puedes subir a cualquier plataforma en la cual lo soporte. Así que esta es una de las principales ventajas que también destacan mucho en StrawPGS. La siguiente ventaja es sin limitaciones. Es decir, si nos remontamos unos cuantos meses, o creo que sí, unos cuantos meses atrás, anteriormente StrawPGS todavía tenía planes de pago con los cuales podías desbloquear ciertas características dentro de Strapi. Es decir, por ejemplo, en la versión gratuita solamente podías tener dos roles, el rol de administrador y un rol de autenticado. De ahí, si querías gestionar algún otro tipo de rol, tendrías que consumir o contratar un plan dentro de los que te ofrecía Strapi para poder hacer la activación de esas limitaciones y que así ya pudieras tú tener total flexibilidad. Sin embargo, hace unos cuantos meses quitaron esa limitación y ahora lo puedes utilizar totalmente sin límites. Puedes tener tantos usuarios necesites, tantos roles necesites, a excepción de todas las funcionalidades que pues obviamente son más de un servicio enterprise. Todas esas no están, pero todas las demás sin limitaciones las puedes utilizar. Lo siguiente es la comunidad. Como les decía, la comunidad es muy amplia, por lo que vas a poder encontrar tutoriales, vas a poder encontrar información al respecto de errores. Incluso dentro de la comunidad del propio Strapi puedes conectarte. Hay un foro de preguntas y dudas donde incluso ahí puedes colocar cualquier situación que se te presente y probablemente puede ser que un miembro del equipo de Strapi te pueda responder. Aunque esto no garantiza, ya que solamente a quienes poseen pues, el servicio de Enterprise tienen un soporte prioritario para poder solucionar temas que no tienen solución directa dentro de la propia comunidad. De ahí también vamos a tener lo que son los bajos costos. Los bajos costos van al mismo tiempo con el self-hosted, ya que al tú tener el total control de dónde lo estás desplegando, pues obviamente va a ser el consumo de lo que se esté requiriendo para que el servicio funcione. Sin embargo, los requerimientos que requiere StrawPGS no son demasiados, así que no te preocupes, ya que al final vas a reducir costos de tenerlo en algún servicio más como comercial, como algunas otras herramientas que veremos ahorita, que pueden llegar a ser muy costosas a diferencia de StrawPGS. Bien, lo siguiente son las comparativas. Vamos a ver un poco sobre cuáles son como las principales ventajas, desventajas que pueden llegar a caber dentro de StrawPGS, y asimismo también con con algunas otras herramientas de CMS existentes en el mercado actualmente. Vamos a empezar pues obviamente con el que estamos nosotros aprendiendo, que es StrawPGS. Como les mencionaba, es totalmente open source, que es uno de sus principales beneficios de trabajar con StrawPGS, porque es de código abierto, o sea, no es de pago, a menos de que quieras acceder a las versiones Enterprise, pero todas las demás funcionalidades están disponibles para ti. Es gratuito, lo puedes colocar en tu propio host, es totalmente flexible, lo puedes personalizar
tanto tú quieras, tanto en funcionalidad como en personalización dentro del propio administrador. Es 100% seguro, está listo para que tú lo utilices. Se enfoca principalmente en APIs, al ser un headless CMS, no se enfoca específicamente en renderizar, sino más bien en proveerte las APIs para que tú lo consumas. Lo puedes trabajar con JavaScript o con TypeScript, con cualquiera de los dos que tú manejes. Si no manejas TypeScript, no te preocupes, lo puedes hacer totalmente todo con JavaScript. Si tú ya dominas o trabajas con TypeScript, pues lo puedes hacer tipado para tener un mejor código para el momento en que lo mandes a producción. Pero una de las principales, digamos, desventajas que pudiese llegar a tener Strapi.js es que al final sí requiere amplios conocimientos técnicos, ya que es un cúmulo de muchas herramientas para poder llevar a cabo como todas las funcionalidades. Pero para eso estamos aquí en este curso, para que tú puedas aprender todas esas particularidades técnicas para que puedas hacer proyectos así de rápido. La otra es que cuando nosotros trabajamos de un proyecto o una versión a otra, puede caber que haya ciertos problemas al momento de hacer migraciones. Esto más por el tema de los tipos de datos que llegan a cambiar o porque las versiones de base de datos tienden también a ser distintas una entre otra. Sin embargo, actualmente durante las últimas versiones de Strapi.js, cuando pasamos de la versión 3 a la versión 4 y ahora que ya está la versión 5 en camino, de la versión 4 a la versión 5 también están trabajando en herramientas de migración para que para nosotros sea totalmente transparente. Así que no te preocupes. De ahí después tenemos al muy conocido WordPress, una herramienta que también es open source, es totalmente gratuita, la puedes hostear en cualquier lado que tú quieras, en tu propio servidor, es flexible, esta sí que está basada en plantillas, ya que el principal objetivo de WordPress es más un enfoque a personas que no tienen conocimientos técnicos, es decir, que cuando nosotros creamos un servicio en WordPress, lo que estamos buscando es generar nuestro sitio web directamente desde el propio WordPress. Esto a través de un modelo que se llama plantillas, donde nosotros a través de esos templates procesamos la información que se almacena en el gestor de contenido y la visualizamos al cliente. WordPress ofrece una interfaz intuitiva y hecha para personas no técnicas. Ya viene por defecto el SEO friendly by default. ¿Por qué? Porque ellos mismos te proveen los templates para que tú ya puedas crear tu blog, tu página web inmediatamente. Una, digamos, de las desventajas más grandes que puede llegar a tener WordPress y por la que a lo mejor puedes llegar a decidir no utilizar WordPress es el tema de la seguridad. Se puede llegar a comprometer un poco y el tema de la personalización y el rendimiento. Esto principalmente porque aunque hoy en día WordPress ya tiene herramientas dentro del propio sistema de WordPress como plugins y entre algunas otras que ya están siendo desarrolladas dentro del propio core de WordPress y nos permiten hacer un poco de personalización a nivel de interfase o agregando plugins, etcétera, sí que tiende a requerir de más conocimiento técnico para poder realizarlas. O sea, aquí sí o sí necesitarías entender cómo es que funciona toda la parte del core de WordPress, como lo son las taxonomías, categorizaciones, entre muchas otras cosas más. Y el rendimiento ni se diga. Sí, también es una de las cosas que probablemente a muchos no les gusta de WordPress, es el tema del rendimiento. Aunque hemos de ser sinceros que durante las últimas versiones de WordPress han mejorado demasiado. Después de ahí tenemos otro que surgió no hace mucho que se llama Payload CMS, que también es una versión open source, es totalmente gratuito, lo puedes hostear en tus propios servidores y ese también está basado en Node.js. También puedes escribirlo en JavaScript y TypeScript. Digamos que esto me gusta mucho de este CMS, que todo lo escribes totalmente en esquemas de TypeScript. O sea, literalmente todo lo haces basado en código. Nada lo haces como en Strapi.js, que aquí sí tenemos un Content Type Builder con el cual nosotros podemos crear los tipos de contenido. Acá tú lo generas todo basado en código. Digamos que eso podríamos decir que es lo único más complejo, pero no imposibilita el uso de la plataforma. Su interfaz es muy intuitiva, es muy bonita, la verdad. Requiere amplios conocimientos técnicos en backend porque la mayoría de las cosas que nosotros hacemos en código o que se hacen en código requieren pues que tengas conocimiento de los conceptos de backend. La comunidad actualmente es un poco reducida y hay unos plugins que son muy limitados. Es decir, que si tú quieres hacer como ciertas funcionalidades muy particulares, vas a tener que hacerlas
tú por tu cuenta, ¿sí? Entonces eso tiende a ser un poco conflictivo al momento de estar trabajando con este CMS. Sin embargo, pues todavía sigue en desarrollo y siguen haciendo mejoras dentro del producto. Después tenemos a Contentful, el primer headless CMS comercial que generalmente lo utilizan muchas empresas, pero para mí personalmente es uno de los más costosos dentro del mercado, ya que su pricing es muy bestia. Yo no lo recomendaría absolutamente si tú estás empezando un proyecto. Personalmente no te lo recomiendo porque es muy costoso a largo plazo. Sí que es muy fácil de integrar, obviamente tienes todos los detalles de seguridad porque pues, al estar en la nube y al ser una empresa, pues tienes todos los SLA para que te puedan atender en temas de soporte. Ofrecen SDKs para varios lenguajes de programación y algunos otros frameworks de frontend para que lo puedas integrar de manera muy sencilla. Sin embargo, como les digo, es muy costoso a largo plazo. La personalización y se diga, como ustedes no van a tener acceso al código fuente, generalmente estos servicios que son más cloud tienden a tener ese problema de personalización. Sí que te van a ofrecer a lo mejor white label para que puedas agregar logotipos, puedas cambiar colores o algunas otras cosas que son más de apariencia, pero si quieres modificar cierta lógica de negocio, quieres hacer otra API diferente, ya lo tendrías que hacer tú de tu cuenta en un servicio de backend por aparte, pero consumiendo los propios servicios de Contentful. Estamos hablando de que además de estar agregando una complejidad extra en tu propia implementación, pues obviamente también estás consumiendo ancho de banda al momento de estar haciendo fetching de la información, por lo que tiende a ser pues demasiado costoso también. También tenemos a Sanity, otro headless CMS de tipo comercial con el cual podremos crear nuestras APIs para poder consumir nuestro contenido. Una de sus ventajas es que posee manejo de roles y permisos, está basado totalmente en bloques con los cuales nosotros podemos crear elementos que puedan ser repetitivos y que podamos reutilizar en diferentes secciones de nuestras páginas que estamos creando. De igual forma, como cualquier headless CMS, está enfocado en APIs, aunque su curva de aprendizaje para poder familiarizarse en la plataforma es un poco larga. Es decir, que cuando queramos empezar a aprender Sanity, tenemos que entender cómo es que se compone, cómo es que podemos crear las relaciones o conectar los diferentes nodos, entre muchas otras cosas más. Además, la interfaz es un poco difícil de comprender para personas que no son técnicas. Por lo que si este proyecto no lo vas a gestionar tú, sino más bien lo va a gestionar una persona que no tiene conocimientos técnicos, creo que no es una muy buena opción ya que su interfaz no es del todo intuitiva. Y como cualquier servicio comercial, pues sus planes tienden a ser un poco costosos de acuerdo al consumo que puedas llegar a tener, no solamente en la creación del contenido, sino de la obtención de esa información al momento de que vas y consumes sus APIs. Hay como ciertas limitaciones y rangos que no puedes superar de acuerdo a los planes que estés contratando. De igual forma tenemos a Prismic, otro servicio comercial que también posee como unas características bastante peculiares. A su vez también es muy fácil de integrar, aunque ellos se enfocan, en lugar de comentarlo como algo basado en bloques, ellos lo enfocan más a algo que ellos llamaron slide machine, que son como estas máquinas que puedes separar como en pequeños trocitos y las empiezas a reutilizar en diferentes otras partes. Es un término bastante interesante en el tema de arquitecturas de frontend y está muy curioso conocerlo. Si lo quieres conocer, lo puedes buscar como Slide Machine de Prismic. Ofrece SDKs para varias herramientas de frontend, tanto para React, tanto para Vue y entre algunas otras más, aunque al igual que cualquier servicio comercial tiende a ser muy costoso a largo plazo y el plan gratuito que ofrecen sí está bastante limitado. De igual manera, si después tienes que escalar o empezar a hacer como ciertas modificaciones en cómo funciona la parte del contenido, eh, configurar como ciertas cosas más avanzadas requiere un esfuerzo bastante amplio, por lo que generalmente no conviene demasiado y algunos terminan migrando. Así que, por ejemplo, si a lo mejor lo quieres probar o quieres hacer como aplicaciones que son bastante sencillas como para probar, creo que funciona muy bien. Sin embargo, tómalo muy en cuenta cuando vayas a crear un proyecto ya de gran escala, porque sí puede ser bastante conflictivo. Su personalización es muy limitada porque al ser un servicio propio de Prismic, pues tú no lo puedes personalizar totalmente. O sea que solamente ellos te pueden brindar como algunas
cuestiones muy estéticas como puede ser el cambiar el loguito, cambiar el color, entre muchas otras cosas que son más como visuales, pero que no te van a dar como esa satisfacción total de lo que tú esperarías al momento de personalizar una aplicación. Con esto terminamos el bloque de beneficios y algunas comparativas con algunos competidores directos que tiene Strapi.js y nos vemos en el siguiente video para ver la instalación y la configuración.